etapa más dentro de lo que ya había yo anunciado como un nuevo tiempo de construcción de la iglesia. Eh, yo creo que la semana pasada, lo con todo mi corazón, eh, pasamos a otra etapa o un paso más allá, etapa nueva, donde Dios quiere que aprendamos eh, sobre la fe. Pero antes de continuar, quiero preguntarles, ¿están bien? O sea, bien, lo suficientemente bien como para recibir el mensaje. Que les veo como carita así como achicopalada. ¿Todo en orden? ¿Andrea los cansó mucho? ¿Los regañó mucho, Andrea? Qué mala, ¿verdad, Andrea? Que no los deja estar tranquilos, así relajados en sus lugares, que les pica las costillas para... Bueno, entonces, les sería demasiado pedir eh, una actitud alegre para recibir la palabra de hoy. ¿Sí? ¿Es mucho pedir? Ah, dice Alma, Alma es el alma de la reunión, y dice, sí, es demasiado pedir que no, que haya una buena actitud. Eh, Porque de verdad yo lo sigo creyendo que esto que Dios nos ha compartido, que Dios nos ha dado, es un regalote para todos nosotros. Yo creo que es el regalo más grande, como les decía, después de Jesús, después de la salvación, después de todo el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, morir en esa cruz, ir al lugar donde tendríamos que ir nosotros, que es el infierno, salir y hacer un camino, es el único camino para la vida eterna. Después de eso que es maravilloso, creo que el regalo de la fe es lo más extraordinario que puede haber. Y vamos a conocer, vamos a saber qué es la fe. Ya empezamos, ya comenzamos, pero vamos a continuar. Apenas estamos empezando y creo que es muy importante que todos ustedes de verdad tengan se obliguen a tener la disciplina de escribir lo que Dios nos va a decir, que se obliguen, nadie los puede obligar a sí mismo, oblíguense a escribir, a hacer notas, a llevar registro, para que lo que podamos nosotros tener hoy aquí, puedan ustedes recordarlo y vean cómo lo que Dios nos diga se va a realizar, se va a cumplir. Y que ustedes sepan cómo usar, porque algo muy importante de esto es que requiere una práctica inmediata. Entonces, el mensaje es un mensaje, por supuesto, fuerte, poderoso, eh, creo yo, de ánimo, aunque hoy vamos a ver algo importante, muy importante, que va a seguir sentando la base de enseñanza para que no nos equivoquemos, pero es muy importante que ustedes tengan muy claro. Así que les animo a que se obliguen a escribir. Es más, yo les invitaría con bastante firmeza a que ustedes compren o adquieran un cuaderno exclusivo para esto, que no escriban este, recordatorios o recetas de cocina, sino que tengan un cuaderno que sea exclusivo para esto, para este tema, y que de esa manera ustedes puedan ayudarse a que lo que aprendamos acá, la palabra que Dios nos da, lo puedan llevar a la práctica. Repito, esto va a requerir toda la práctica del mundo. Antes de continuar, quiero recordarles que la próxima semana vamos a tener eh, bautizos. El bautismo es una ordenanza, es una de las ordenanzas, una de las dos ordenanzas que Dios le da a su iglesia. Y lo que tiene que suceder es que una persona entrega su vida a Cristo y de inmediato se bautiza. ¿Sí? O sea, Dios y el mismo Jesús no piensa, aunque Él lo sabe todo, no piensa que nosotros estemos jugando, que el ser humano esté jugando. Ajá. Si una persona entrega su vida a Cristo de verdad, lo siguiente que tiene que hacer es bautizarse. Así que les pido, por favor, que si alguien no se ha bautizado, si alguien de acá no está bautizado, se bautice, y en estos próximos días
voy a dar los detalles de la, de la actividad que vamos a tener la próxima semana. Y les recuerdo que el último domingo de este mes, o sea, el 29 de septiembre, vamos a celebrar Navidad aquí en Río de Agua Viva. Y cada domingo es una oportunidad para invitar a alguien, pero yo creo que sería algo bastante interesante, va a sonar muy curioso a las personas. Si ustedes invitan a alguien, va a sonar bastante interesante que les inviten a celebrar Navidad. No tenemos la promoción, ¿verdad? De Navidad, hay que tenerla todos los domingos. Pero bueno, ya no se pudo. Eh, y creo que sería muy, muy padre que ustedes inviten a alguien a celebrar Navidad el 29 de septiembre. Y vamos a recordar por qué en septiembre, y lo dice la palabra de Dios, pero habrá algún mensaje. Y también ese día vamos a tener comidita navideña colombiana. Así que va a estar súper padre, súper delicioso. A ver, todos cara de contentos, ¿no? Digo, porque es que de pronto como que si Navidad no los pone contentos, ya no sé qué los podría poner contentos. ¿Listos? A ver, con la actitud correcta. ¿Todos? No sé a cuántos de ustedes les sacudió en algo el mensaje de la semana pasada, pero yo creo que sí. Al final, siempre nos quedamos un rato conversando y ahora fue más, nos quedamos mucho más tiempo. De hecho, por ahí alguien dijo, ya que fuimos saliendo del lugar, estábamos ahí en la calle, a mí me encantó porque hubo un buen número de personas que estuvimos allá afuera platicando, me preguntaban y me preguntaban sobre el tema, y alguien incluso dijo, ya vamos a tener nuestra segunda reunión allá afuera, el segundo culto, porque no parábamos de hablar sobre la fe, lo cual yo creo que es de verdad fascinante, y vamos a aprender para tener una base sólida, qué es la fe y cómo se usa. Ahora, antes de ir hacia un poquito más en el fondo de todo esto, yo creo que la fe, se los dije, es lo más fácil en la vida y al mismo tiempo es lo más difícil. Y le doy gracias a Dios que en esta semana me dio un ejemplo reciente como para que podamos entender esto que les digo. ¿Por qué es lo más fácil? La fe es lo más fácil y al mismo tiempo puede ser lo más difícil. El día martes que tenemos nuestro discipulado, en el discipulado, nuestro querido Felipe nos compartió al respecto de Isabela, su hija menor, su hija más chiquita, y le dijo, yo creo que fue Dios a Felipe por medio de su hija pequeña, yo creo que esto nos lo dice a todos nosotros. Isabela, ¿cuántos años tiene? 6 años, Isabela. Y le dijo a Felipe, dijo, papá, si Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe, ¿por qué no crees que te pueda dar a ti una casa nueva? Es para que se despierten. Miren, Dios me está regalando efectos especiales últimamente para mantener despiertos a todos. Entonces ahí está, qué bombazo, ¿no? Y ¡pum! Y parte de lo que está sucediendo, le doy gracias a Dios que su palabra está sacudiéndonos, pero parte de lo que está sucediendo es precisamente que esa sacudida tiene por objetivo derribar todos los obstáculos que haya donde sea de nuestro ser para que podamos creer sin peros, sin límites. Entonces, aquí decimos que sí a todo lo que yo les comparto, pero a la hora de enfrentar nuestra vida, ahí empezamos, o casi, casi de inmediato se acaba el servicio, se acaba la palabra, o sea, que se acaba el momento del mensaje, y de inmediato se manifiestan
esas barreras de todo tipo que son las que Dios necesita derribar. Y por eso se nos hace difícil a la gran mayoría de nosotros creer lo que dice la palabra, aunque creamos que creemos. Entonces, vamos a ir hacia adelante. Y vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 11. La semana pasada leímos el versículo 1. La fe es la certeza o la sustancia, les decía, de, de hechos que anhelamos de manera placentera. Ahí nos quedamos. Es algo que anhelamos con placer. Esa palabra incluso nos puede causar cierta dificultad. Pero eso es lo que dice Hebreos 11:1, que la fe es sustancia. Vamos a aprender un poquito más de esto. La fe es sustancia. Entonces hay algo que produce dentro de nosotros la fe. Por eso estoy seguro que la fe es algo que experimentamos en nuestro ser. Hay una experiencia que debemos de tener y que no siempre la tenemos. Si yo les pregunto si ustedes creen, ya sabemos la respuesta. Me van a decir que sí, pero junto con esa fe que ustedes dicen, hay una duda o hay una seguridad de que no va a pasar lo que ustedes están diciendo que sí creen. Ahorita vamos a regresar al versículo 1, pero el tema de hoy es la fe que agrada a Dios. Y esto nuevamente es muy sencillo, pero no por sencillo deja de ser fuerte, deja de ser poderoso y deja de ser profundo. Dice Hebreos 11:6, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Dice, sin fe es imposible agradar. Ahora, yo les pongo entre paréntesis el significado de esa palabra agradar. ¿Quiere decir? Otra vez, por favor. O agradar por entero. ¿Ok? Gratificar o agradar completamente. Entonces, Dios nos enseña, nos dice primero que Él quiere que tú le agrades, pero no quiere que le agrades a la mitad. Esto los padres lo entienden perfectamente. Él quiere que tú lo agrades completamente, por entero. No hay algo menor que eso. ¿Tiene que ver tu comportamiento con eso? ¿Tu conducta? En lo absoluto. Al menos no en el sentido de la moralidad. Aquí no tiene nada que ver que seas bueno o que seas malo, porque eso no existe. No hay personas buenas o personas malas. Todos nos desviamos. Todos, todos. Existe una sola persona buena. Todos nos desviamos. Para poder agradar a Dios completamente, tiene que ver la forma en la que te conduces diariamente, no en el sentido de la moralidad o de los convencionalismos sociales, y menos los religiosos. Tú agradas a Dios por estar aquí? El que estés aquí es para ti. Es algo que te ayuda a ti, es algo que tú necesitas. La gran mayoría de las personas, no todos, pero la gran mayoría de las personas en el mundo que se dicen cristianos no viven no viven lo que deben de vivir, que es la necesidad de venir aquí. ¿Quién de ustedes tienen la necesidad de comer? ¿La han sentido? ¿Qué les parecerían 3 días sin comer? ¿Lo harían? ¿Por qué no? Porque por todo el tiempo van a estar pensando en comer. No solo de esa comida vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no sientes esa necesidad. Por eso no te causa mayor problema a veces estar, a veces no estar. No has vivido la necesidad de la palabra de Dios para subsistir. Pero más importante que la comida que comes todos los días es la palabra de Dios. Entonces, podemos decirle a Dios que nos dé esa necesidad de que
de su palabra, ¿a dónde va la comida que te comes? A tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo. Entonces, estás claro que tu cuerpo está activado porque tienes esa necesidad, pero no sientes esa necesidad de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu espíritu? Por eso Andrea y yo les tenemos que estar pidiendo que se conecten espiritualmente. De inmediato se sientan y cómo se siente su cuerpo. Empiezan los bostezos, empiezan las distracciones, empieza la decaída. El tiempo de adoración tiene que ser un tiempo de que nos prepare nuestro cuerpo para recibir la palabra de Dios, para que ustedes estén aquí ahorita así, ávidos, ávidos de la palabra de Dios. Entonces, a ver, ¿quién puede decir conmigo adiós, papá? Nadie, o sea, no todos, bueno, ok, los que puedan. ¿En su cuerpo? ¿Cómo su cuerpo no responde de manera inmediata? A ver, padre, papá, solamente los que de verdad lo quieran. Dame la necesidad. No, con todo nuestro ser, pónganse sus manitas para recibir. Porque miren, fíjense, yo les digo, a ver, digan, fíjense, le vamos a hablar a Dios, ¿no? No están así. Entonces les digo, a ver, digan padre, padre, ¿sí me explicó? Estamos hablando al ser más grandioso del universo. A ver, no voy, yo no les voy a hacer que hagan ningún gesto corporal. Háblenle a papá, háblenle a su papá, háblenle a su padre. ¿Cómo le hablarían? Ahora yo les copio a ustedes, ¿verdad? Padre, dame la necesidad de tu palabra. Que así como necesito el alimento físico y más, mucho más, necesite tu palabra a cada momento. ¿Lo creen de todo corazón? ¿Lo creen de verdad? Digan en el nombre de Jesús. Sin fe es imposible agradar, gratificar por completo a Dios. Porque, vean ahí, ¿qué dice? Es, a ver todos por favor, es que todos por favor, a ver otra vez porque ya aparecemos acá como central de abastos. A ver, porque, listos, una, dos, tres, porque crea que Él existe. Ahora yo les pregunto, respóndanme con sus bocas, ¿ustedes creen que Dios existe? Ahí dice eso, ¿verdad? Pero resulta que en el original no habla tanto de existencia, sino el verbo es un verbo que está, el verbo ser, es un verbo que está en presente indicativo. Todos, ahorita les voy a decir que es el presente indicativo. La traducción es esa, está haciendo. ¿Sí? Ahora, véanla. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está haciendo. Entonces, todos creen que Dios existe. Todo el mundo cree que Dios existe. Los ateos. Miren, yo estoy seguro, si hay algún ateo ahí viéndome, lo digo de todo corazón. Los ateos creen que Dios existe. Es imposible que haya un ateo. Es una imposibilidad. Los ateos creen que Dios existe. Todo el mundo cree que Dios existe hasta que oran y no pasa nada. Todos creen que Dios existe hasta que piden y no reciben. Todos creen que Dios existe hasta que alguien hace todo lo que Dios pide para que le vaya bien y en lugar de bendición obtiene todo lo contrario. Esa es la realidad de la gran mayoría de los cristianos, con excepción de algunos súper piadosos que cuando digo Dios te responde todo lo que pides, dicen, sí, Dios me responde absolutamente a todo.
Cuando alguien me dice eso, yo creo que esa persona no está orando, no le está pidiendo, y menos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La experiencia de la mayoría de las personas que creemos en Dios, le pedimos y no recibimos. Buscamos y no lo hallamos. Y le pedimos conforme a su palabra y no sucede lo que nosotros, lo que leemos que dice que tendría que suceder. Entonces, mira, el tema no es creer que Él existe. Eso no es el requisito que se establece ahí. Si tú quieres agradar a Dios por completo, el requisito no es que creas que Él existe o que hay un Dios o que creas en Dios. La palabra existir está en la forma presente indicativo que quiere decir. Presente indicativo se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo. Por ejemplo, celebramos Navidad. ¿Eso como a qué le suena? ¿Como en qué tiempo le suena? Celebramos Navidad el 29 de septiembre. ¿Sí? Es un presente, ¿no? Pero en un futuro próximo. Se utiliza el presente indicativo para describir rutinas o acciones que se repiten. Voy al gimnasio todos los días. ¿Sí? ¿Está bien la clase de español? ¿Qué la estaban entendiendo? ¿No? ¿No? Pero es un indicativo, porque no solamente es de algo que se repite. Esa es una. Y la que quiero que anoten, por favor, anoten esta. Anoten esta, porque esta es la más importante. El presente indicativo se refiere a situaciones estables o permanentes. Situaciones se refiere a situaciones estables o permanentes. Te pido que lo anotes porque eso tiene muchísimo que ver con Dios y con tu vida para cuando esto suceda. Entonces, otra vez, cuando se habla en presente indicativo son situaciones estables o permanentes. Situaciones estables y permanentes. Sería mejor. Estables y permanentes. Entonces, el texto realmente lo que dice es que el que se acerca a Dios es necesario que confíe que Dios está siendo siempre contigo, pase lo que pase. Te lo voy a volver a decir, porque ahí viene, este es el centro de todo. Lo que dice el texto es, el que se acerca a Dios, para poder agradarlo completamente, es necesario que confíe que Él está siempre siendo junto a ti o contigo, pase lo que pase. A ver si ahorita le das gracias. Porque ahí es donde está el meollo de todo. Ahora, voy a regresar a esto, pero voy a primero ampliar un poquito sobre lo que les decía la semana pasada, de qué es la fe. La fe es sustancia, dice, primero. Dice, es sustancia. Es una sustancia que se produce en nosotros, que también está en lo que va a pasar, en hechos que van a suceder, hechos que anhelamos con placer. Entonces, de la semana pasada, aparte de las personas que se me acercaron, me dijeron, y hubo también otras personas en la semana que me dijeron, oye, esto, ¿qué diferencia hay entre eso y la ley muy popular de la atracción? Para quien no sepa, hay algo que se llama ley de la atracción y que se popularizó mucho en un libro que se llama El Secreto, es como lo guau, ¿no? Y esto también tiene su contraparte, lamentablemente, cristianizada muy mal, en lo que se le llama la teología de la prosperidad, que es una enseñanza o una doctrina falsa. ¿Qué diferencia hay entre lo que empezamos a ver de la fe y la ley de la atracción y
la doctrina de la prosperidad. Bueno, lo que dice la ley de la atracción, para quien no lo conozca, para quien no sepa, de manera muy sencilla, es que la ley de la atracción asegura que con un pensamiento positivo, proyectando lo que tú deseas, el universo va a conspirar para que lo consigas y seas feliz. Entonces aquí les tengo este diagrama donde explica esto. La ley de la atracción es la creencia, les doy otra definición, es la creencia pseudocientífica, o sea que no es científica, la presentan como científica, pero no es científica, de que la mente, a través de pensamientos conscientes o inconscientes, ya sea que lo hagas despierto o que sueñes constantemente, ay, estoy soñando todo el tiempo que me caso. Bueno, esos pensamientos conscientes o inconscientes influyen sobre las vidas de esas personas que los tienen, argumentando que son unidades energéticas, ¿sí?, que devolverán a la persona la cantidad de energía similar a la emitida. En otras palabras, la ley, el karma. La energía que tú das es la que vas a recibir. Si traes buena vibra, vas a recibir buena vibra. Si tú estás vibrando alto, dicen algunos, entonces vas a conseguir cosas buenas. Y si tú a través de tus pensamientos positivos dices, tu casa, mi casa, ¿no?, el universo va a conspirar. Wow, soy interesante, ¿no? Va con los planetas, van a girar a tu ritmo, te van a alinear y van a darte tu casa. ¿Amén? Eso es lo que yo les enseñé sobre la fe. Bueno, ahí está. Miren aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas diferencias en cuanto a la ley de la atracción y la fe en la palabra de Dios. Hoy les voy a compartir algunas, pero es muy importante que las sepan, cuáles son las diferencias, para que ustedes sepan que por dónde no es el camino. Entonces, aquí el punto es que todo parte de la persona y de lo que la persona piensa o lo que la persona desea, ¿sí? Y entonces lo visualiza, con esos pensamientos positivos, los visualiza y luego los declara. Entonces dice, yo voy a ser el próximo gerente de mi oficina. Ahora, la ley de la atracción dice que lo vas a obtener. ¿Qué es lo que busca la gente todo el tiempo? Dinero, amor y poder. Es lo que trata de simbolizar eso. ¿Pero para qué? Para mi beneficio. Ahí tiene resumida la ley de la atracción. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda? ¿Todo claro? Está sencillo, ¿no? Bueno, ahora, es importante que tú sepas, que recuerdes, sepas, que el diablo es el padre de ¿qué es una mentira? Una verdad distorsionada. Entonces, no hay mentiras originales, porque no son creadas, las mentiras no son creadas. Las mentiras necesariamente tienen que partir de una verdad, la cual va a distorsionar para que sea mentira. Entonces, esta mentira de la ley de la atracción es tomada de la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, parte de lo que está aquí es cierto. Hay cosas que son ciertas o que son correctas de esto, pero ya en el conjunto ya se hace una mentira. Entonces vamos a ver cómo, ten en mente esto y vamos a ver la verdad. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios que es la fe? La fe es una sustancia que se experimenta en tu ser, una certeza de un hecho, o sea, va a suceder, pero vamos a ver qué es lo que falta. Entonces, la fe en la palabra de Dios, primeramente parte de Dios. Aquí no está, es más, realmente ni siquiera figuran tus sueños o tus anhelos.
Porque lo que Dios va a hacer es que Él va a poner sus sueños en ti. Es más, Él ya los puso en ti. Ya puso esos sueños y esos anhelos. El diablo va a querer venir y engañarte. Te va a decir que sí o que no, que sí, pero no como Dios quiere. Te va a engañar. Entonces, todo parte de Dios primeramente, no parte de ti. Ahí está una diferencia radical. Segundo, está escrito en su palabra. No lo dejó al arbitrio de nadie, a la imaginación de nadie. Cuando alguien me dice, pastor, es que he estado soñando, no le hagas caso a tu sueño. ¿Sí? Si Dios, es que Dios no habla por sueños, sí, pero primero apréndete la palabra de Dios. Primero construye la base de la palabra. Ya que tenga la base de la palabra bien aprendida, entonces sueña. Si no, duda de todos tus sueños. A menos que Dios quiera darte un sueño y créeme lo que va a ser muy, muy insistente y va a ser claro para decirte, este sueño viene de mi parte. Pero si no, lo que va a pasar es que el sueño de Dios para ti, los sueños de Dios para ti, lo que Él quiere para ti, ni siquiera te los va a dejar a tu imaginación. Están en su palabra. Y digan conmigo, la realidad supera la ficción. En este caso, ¿qué sería la ficción? Tu imaginación. Pero la realidad de lo que Dios quiere supera lo que tú imaginas. Supera lo que tú imaginas. No hay algo que tú puedas imaginar, que tú puedas soñar, que se acerque siquiera a lo que Dios tiene planeado para ti. ¿De verdad? ¿Así? Miren, por supuesto que yo no soy nadie, pero si a mí me aplaudieran así diría, "Uy, mejor no me aplaudan". Ya mejoró ese aplauso. Entonces, nosotros recibimos su palabra y dice la palabra de Dios que nosotros desarrollamos fue cuando oímos la palabra. La fe viene por oír su palabra. Ahora, nosotros no declaramos su palabra, fuera un abracadabra, sino nosotros, perdón, antes de decir lo que hacemos, leemos, memorizamos, estudiamos, meditamos y aplicamos la palabra. Es un proceso. Por eso esto no es para flojos. Para los flojos es la ley de la atracción. Hay un pensamiento así bonito y ya lo declaro. Eso cualquiera lo hace. Pero acá nosotros leemos, memorizamos, estudiamos, meditamos, es la parte que nos está costando más, para poder aplicar lo que dice su palabra en nosotros. Ahora, no son pensamientos bonitos, no son pensamientos positivos. Porque si yo les digo a ustedes, tengan un pensamiento positivo, en vez de pensar en verduras, van a pensar en tacos del metro Villa de Cortés. ¿Qué es? Su palabra contiene mandamientos. Y eso en la mente humana no es tan bonito. Entonces yo voy a meditar en sus mandamientos. Salmo 119. Tu ley. Wow. Tu maravillosa ley. Es todo el salmo más largo de la palabra de Dios está diciendo, es la respuesta del autor a no solo de pan va a vivir el ser humano. Todo el Salmo 119 sí es cierto, tu ley es maravillosa, es lo más delicioso que pueda haber. No pueden poner cara de que es lo más delicioso que pueda haber. A ver, es que estoy tratando aquí de que me imiten y lo más delicioso que pueda haber tu palabra. 175 versículos para decir, wow, tu palabra es lo más extraordinario que pueda haber. A ver, les voy a dar un ejemplo, a ver si les muevo un poquito más. Y va a ser hasta un regalo de parte de Dios, una unción especial para algunos de ustedes. Es una bendición que pocas personas en el mundo
Yo no les quiero decir, pero aquí entre nosotros, entre ustedes y yo, llegó mi suegra de visita. Miren, yo les he platicado algunas historias oscuras de mi vida, pero yo viví lo que en las telenovelas. Yo fui el chavo pobre, apestado, que le hacían el fuchi. Y lo peor es que eso lo viví más dentro, cuando era cristiano en mi primera iglesia. Así de telenovela. Y algunos amigos me decían, escápate, así de película. Yo decía, no, sácate a bañar. De tener de suegros y yo escapando por el mundo. No, no, no. O sea, ¿qué va a pasar el día que venga un nieto? Van a querer conocerlo. Y no, para que le hagan el fuchi a mi hijo, que me lo hagan a mí, pero ya si lo hacen a mi hijo, va a estar más peliagudo, ¿no? Bueno, de las pocas y sabias decisiones que Dios me dejó tomar en mi vida. Con el tiempo, llegó esta hermosa mujer. Pero tengo la bendición de que mi suegra es la más maravillosa conmigo. Ahora yo también, pero no les voy a hablar de mí. Nos llevamos increíblemente bien. Y también mi cuñado, bueno, uno de mis cuñados, que están allá atrás. Pero es una doble unción de bendición. Porque no solamente nos llevamos bien, ella y yo. Mi esposa se lleva perfectamente bien con mi madre. O sea, no estoy diciendo que tienen ahí paz romana, ¿eh? Así de que son cordial. No, se llevan perfectamente bien. Tanto, ¿sabes? O sea, madre, mi santa madre, mi progenitora, y todavía de pilón mi hermana se unen contra mí para que vean las pruebas en las que Dios lo mete a uno. O sea, mi esposa y mi madre se llevan espectacularmente bien. Mi suegra y yo nos llevamos espectacularmente bien, pero triple unción. Mi madre y mi suegra. Wow. Aparte, las disfrutamos cuando están juntas de una manera impresionante. Cuarta unción. Mi madre cocina deliciosamente, pero ya no le voy a dar lata de que me haga mi biberón, ¿verdad? Así que quinta unción, gloria a Dios cuando mi suegra viene, porque todos los días estoy comiendo de una manera espectacular. Unas delicias, delicias. ¿Cuánto tiempo llevo hablándoles de las delicias de Alicia? Así se va a llamar el negocio cuando llegue, cuando ya se venga a vivir. Porque disfruto su comida. Es delicioso. Y miren, ahora sí están poniendo cara de delicia. Ahora tenemos que pasar a eso hacia la palabra, hacia su palabra. Que sea el deleite más grandioso de nuestra vida, su palabra, que no sea un mandamiento, no sea causa de tristeza, de dolor, sino es los mandamientos de Dios son deliciosos, tanto como sus promesas son maravillosas y espectaculares. Y también en su palabra hay propósito. Es disfrutar, porque no solamente el pan que te comes es delicioso, es muchísimo más deliciosa, muchísimo más necesaria su palabra. Tendría que leerla, tendría que ser una cosa de absoluta necesidad. Memorizarla, un deleite, estudiarla. Es como descubrir cosas impresionantes y luego meditar en ella. Y les decía, meditar, una de las acepciones es imaginar. Pero ¿qué vas a imaginar? Lo que dice la palabra de Dios de ti. Entonces, imagínate, por favor, dice la palabra de Dios, que el que hace eso será como un árbol. Imagínate como
como un árbol. Imagínate, plantado junto a corrientes de agua. Imagínate eso tú. Imagínate tú ahí. ¿Cómo lo dibujarías tú eso en tu mente? ¿Cómo lo harías? Ahora, su hoja no cae, nunca se arruga su hoja. Por eso les digo, ponga cara de hoja no arrugada. Porque muchos traen la cara de hoja arrugada. ¿Sí? Y ahora imagínense dando su fruto en todo tiempo. Ahora, espérame. Imagínate eso. Ahora, lo que dice la palabra de Dios es que tú vas a ser, vas a en todo tiempo. Imagínate tú amando. No dice que no tengas problemas con nadie. No. Imagínate tú dando el fruto del amor a quien más cae gordo. Imagínate eso. Ves cómo lo que Dios tiene para ti es muchísimo más de lo que tú puedes imaginar? Imagínate tú teniendo el carácter más manso del planeta, dando fruto de mansedumbre todo el año. Pase lo que pase a tu alrededor, tú das fruto de mansedumbre. ¿Me explico? Es muchísimo más. ¿Cuántas casas quiere Dios que tengas tú? ¿Por qué? ¿Dónde dice en su palabra? Ayer, ¿ven? ¿Ven? Pero en Deuteronomio capítulo 8 dice, acuérdate de mis palabras para que cuando tengas tus casas, ¿cuántas casas son esas? Pero ahí dice, para que cuando tengas tus casas, o sea, de inicio Dios no quiere que tengas una casa. A lo mejor ese eres tú. Estás todo condicionado por la sociedad y por el dinero, el engaño de las riquezas que te dice, no pienses más que en un departamento de 3x3. Y ya, hijos que están acá jóvenes, y bueno, los que están allá, deberían de estar anotando esto para que vayan con sus papás y digan, oye, ya estás orando por mi casa. ¿Cuánto, cuánto dinero Dios quiere darte? ¿Cuánta salud quiere darte? ¿Cuánta paz en tu hogar quiere darte? Pues todo eso está en su palabra. Lo imaginas y te va a costar trabajo imaginarlo. Eso es meditar. Y luego te lo hablas a ti mismo. Te lo estás hablando a ti mismo. Dios quiere esto para mí. Ahí es donde está la memorización. Dios me quiere prosperar abundantemente, nada menos que eso. Y las cosas se ponen de terror alrededor tuyo. Dios me quiere prosperar abundantemente. Dios dice eso. No lo digo yo, lo dice Dios. Te lo estás hablando a ti mismo. Entonces empiezas a pensar de acuerdo a la palabra, empiezas a sentir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la situación, empiezas a hablar conforme a la palabra y empiezas a actuar conforme a la palabra. La fe es sustancia. ¿De dónde viene esa sustancia? De la palabra. Digan sustancia, por favor. Ahora digan sustento. ¿Ya se dieron cuenta que es lo mismo? ¿Qué hace la comida? Se sustenta
así. Su palabra te sustenta para que no te caigas, para que no te agaches, para que no te aguades, para que no te desanimes. Te sustenta. La palabra de Dios tiene sustancia, te la comes y ahora esa sustancia está en ti. Y ahí viene el milagro. Porque esta sustancia que está en la palabra y que está en ti, también está en eso que vas a pedir. La fe es la sustancia de lo que esperas que Dios te dé, porque Él te dice que te lo quiere dar. O tú le vas a salir con que no. No, papá, déjame en paz. Así como estoy, estoy bien. Mira, aunque tú digas que así estás bien, Él no. Él dice, no es lo que yo quiero para mi hijo. Y entonces, si te das cuenta, lo que va produciendo son milagros en tu carácter. ¡Ah! Pastor, no reconozco a Cuauhtémoc. O sea, nunca lo había visto así. Carácter, carácter. Era la persona más miedosa del planeta, ahora es la persona más valiente. Siempre se quedaba dormido, ahora es el que está primero ahí. Carácter. Y después, ¿qué dice? ¿Qué dice Joel 2:23? 25, 24, dice, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está el Espíritu Santo en la ley de la atracción? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Sino someterte totalmente a su voluntad. Que sea el Espíritu Santo el que te guíe en cada paso que tú das. Ahí ya desapareciste tú. Suceden milagros en tu carácter. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? No les provoca algo? Es la presencia de Dios llenándote. ¿Tú has experimentado eso? O sea, eres una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo? Es el poder, la presencia de Dios en un cuerpo. ¿Qué debe de pasar ahí? Entonces, yo diría, si yo estuviera sentado y diría, yo no he vivido esa experiencia, necesito que me llenes. Porque sea lo que sea, eso no está pasando en mi vida ahorita mismo. Porque, ¿qué tendría que ser una persona llena del Espíritu Santo? Y después viene la bendición económica y material. Ahora, el cambio de tu carácter, la llenura del Espíritu Santo y la bendición económica y material que Dios te quiere dar, ¿para quién va a ser? Para ti y para, les voy a preguntar algo. Y yo, respondan con confianza. ¿Quién de ustedes son generosos? Levanten su mano. Yo lo sé. Y uno que otro modesto que no levantó su mano. Yo sé que son generosos. Si son generosos y no tienen, ¿qué van a dar? Para ser generosos necesitan tener. Y yo sé que son generosos, pero nos falta fe. Dios, tú no puedes querer más para ti de lo que Dios quiere para ti. Es inimaginable todo lo que Dios te quiere dar. ¿Ya vieron las diferencias con la ley de la atracción? ¿Sí? Nada que ver, pero la ley de la atracción distorsiona esto para ponerte a ti en el centro. Y lo que vas a obtener con la ley de la atracción, si es que lo obtienes, va a ser una cosa mínima de todo lo que Dios te quiere dar. ¿Quién quiere eso? Te voy a dar ahora otra diferencia, que es la que necesitas escuchar hoy.
porque es la situación en la que estamos. Todos pensamos que vivimos por fe hasta que enfrentamos una situación en la que se requiere fe. Cuando viene la situación que requiere fe, o te sometes al engaño de las riquezas, o te desanimas, y hay quien hasta se quiere morir. Escuché esta semana de la muerte, me platicaban una persona de la iglesia que vi esta semana, de una chica cristiana de 24 años con su hermana gemela. Y de pronto, de la nada, a esta chica de 24 años le da cáncer cristiano. Se ponen a orar, la hermana gemela empieza a orar por su hermana, pone obviamente toda la familia, a la iglesia, las ponen a todos a orar, clamando por un milagro. Diagnostican de la nada, diagnostican cáncer, a los 3 meses muere esta chica de 24 años. ¿Qué hacemos ahí? Todo el mundo cree tener fe hasta que viene una situación en la que se requiere fe. ¿Qué pasa cuando haces todo lo que Dios instruye para que seas bendecido? Y no solamente no eres bendecido, sino que además pasa todo lo contrario. Empiezan a reducir el salario, ya no van los clientes, pierdes a un familiar, te corren del trabajo, no tienes dinero, y tú estás orando, y está habiendo un cambio en ti, pero no sucede lo que tiene que suceder. Y leemos las historias de la Biblia y son maravillosas, nos encantan. Bueno, a mí me encantan. ¿A quién le encantan las historias de la Biblia? ¿Sí les encantan? Nos encanta los finales felices, ¿o no? O sea, Job perdió todo en pocos días. Yo espero que la señora haya sido más o menos como ustedes, mujeres, para que no haya sido algo más malo, ¿verdad? Todavía que se quedara la señora. Pero perdió todo en unos días. Pero al final, ¿qué pasó? Fue restituido al doble. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Abraham fue el primer jovenazo de 100 años o que tuvo su despertar hormonal a los 100 años. Imagínate, Charlie, Sergio, Ángel. Nosotros ya andamos así, muy cuates, muy amigos, jugando ajedrez y damas chinas y todo eso. Y de repente, 70 años, 80 años, nos empiezan a salir granos y empezamos así como, ¿qué está pasando en la vida? ¿Sí me explicó? ¡Wow! Sin hijos durante 75, no, sin hijos durante 100 años. Y de repente a los 100 años empezó a vivir la vida. Tuvo su hijo y tuvo más señoras. ¡Wow! ¡Qué final tan maravilloso! Moisés, Moisés ya estaba firmado su testamento a los 80, Salmo 90. Hasta los 80 llega el ser humano. Salmo 90, ¿sí saben que el Salmo 90 lo escribió Moisés? ¿No sabían eso? El Salmo 90 lo escribió Moisés. 70 años, cuando mucho 80 escribía Moisés. Es la vida del ser humano. Tómala, 40 años más. David mató leones, osos, gigantes, compuso salmos, fue multimillonario y el mejor rey de la historia. Oye, qué cosa, ¿quién no quisiera hacer eso? Pedro caminó sobre el mar embravecido y fue rescatado por Jesús mismo, justo cuando estaba a punto de hundirse. Pero habría que ver a cada uno de ellos antes de su final feliz. ¿Cuánto tiempo pasó para que Job fuera restaurado, restituido? Creo yo que ninguno de ustedes ni yo hemos perdido todo, casi digamos, de una semana a la otra. ¿Ven? ¿Cuánto pasó de que perdió todo a que le fue restituido todo? Les pregunto, ¿creen en Dios?
habría que ver si esa fe es la que agrada a Dios. Porque no es creer que Dios existe. Ese no es el requisito. Es creer que está haciendo siempre junto a ti, pase lo que pase. Job también creía en Dios, pero vivía con miedo. El miedo de la religiosidad, el miedo que produce la religión. La religión no da ninguna seguridad. Y él en el capítulo 3, por cierto, me dirijo al mundo entero. Cuando ustedes vean en alguna red social que diga, Job nunca supo por qué pasó lo que le pasó, eso no es cierto. Sí supo por qué le pasó. Capítulo 3, versículo 25, ¿qué dice? Dice, lo que temía, lo que no me dejaba en paz. Cada vez que comía yo estaba angustiado y lo que temía que me pasara, me pasó. Tú le preguntabas a Job, oye Job, ¿tienes miedo de algo? Él te iba a decir, por favor, o sea, soy Job. ¿Qué no has escuchado lo que de mí? Dios dice que soy un hombre justo, que no hay otro como yo. ¿Cómo voy a tener miedo yo? Y por dentro está de que le cayera, esta es una palabra que me enseñó Cande, hebrea, le cayó el chagüisle. Él tenía miedo de que le cayera la maldición, porque todo se sostenía en su religiosidad. Y tú le preguntabas a Job, y Job creía en Dios, como tú. ¿Tú crees en Dios? Dice la Biblia que los demonios también creen, siguen siendo demonios. O sea, el que tú creas que Dios existe no te cambia. El que tú creas que Dios es real, que hay una fuerza ya superior, como tú le quieras llamar, y que es el Dios de la Biblia, eso no te cambia, Cristo. Por eso es que por muchos años, a veces etapas, conocemos al Señor, viene algo maravilloso, pero luego ya no pasa absolutamente nada. Porque no se trata de creer que Dios existe. Creo que hay una fe que ejecutamos cuando venimos aquí. Tú vienes aquí por fe, pero no es la fe que agrada a Dios. Cada vez que tú no vienes aquí, el que sale perdiendo eres tú. Pero no es que Dios esté anotando, no veniste. Porque puedes venir e irte sin recibir absolutamente nada y sin que pase absolutamente nada. Hebreos 11:6 otra vez, por favor, dice, sin fe es imposible agradar por completo a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que ¿qué? Que Él está haciendo. Vamos a decirlo otra vez. Es necesario que si yo me acerco a Dios, debo confiar que Él está ahí en todo momento, pase lo que pase. Yo no sé si tú estás viviendo una situación difícil, pero la puedes llegar a vivir. Y como Dios nos está sacudiendo para que se derriben todas las murallas, todas las barreras, todos los obstáculos que nos impiden vivir por fe, es importante que anotes esto, porque esto es preparación. Y esto es maravilloso, pero durísimo. Para poder agradar a Dios por entero es absolutamente necesario que Él está con nosotros, pase lo que pase todo el tiempo. Entonces, mira la situación mundial. Horas. Ay, Señor, por favor. Que Kamala, que Donald, que Zelensky, Putin. No, no, se les va, no se les vaya a ir un dedo ahí, apretan el botón, ay, Señor. Ya está cada vez más. Esto es como un efecto cono, donde cada vez más o cada vez hay menos espacio para que nosotros estemos ajenos de la situación que se está viviendo, la situación mundial. Vamos a pensar que el efecto cono va por Culiacán, con lo que está pasando.
Y al rato nosotros somos los que no podemos salir de la casa, no por una pandemia, sino porque andan ahí agarrándose a balazos. Entonces, ves la situación mundial, ves el gobierno, ves todo lo mal, horas, ¿verdad? Pero en vez de que algo mejore, se pone peor. La próxima semana se pone peor. Estás en una situación económica difícil, en una situación familiar complicada, en una situación de salud o en una situación laboral. Ya tus laterales pintan algunas canas y no has avanzado. Están los rumores de recortes. Estás en una situación difícil. No has ahorrado. Estás en deudas. Pides. Viene la palabra. Ayunas. Clamas. Incluso ya hasta estás meditando en la palabra de Dios. Pero al siguiente día se pone peor la cosa. ¿Qué haces? ¿Qué sucede con el ser humano cuando tiene esa experiencia? ¿Qué pasa con los cristianos, con los hijos de Dios? Cuando le piden que sane a su enfermo y no lo sana. Cuando le piden con todo su corazón y con un corazón contrito, con un corazón humillado, que los perdone, que los rescate del problema en el que se fueron a meter, y se pone peor la cosa. Yo estaba en una situación muy complicada, muy difícil. Les he dicho, este mensaje, les decía la semana pasada, este mensaje se los estoy dando desde el horno. ¿Qué creen? Ahí sigo. Ya me veo y digo, Señor, estoy tostado. Ya pícale ahí para que salga. Miren, la semana pasada, ¿sí? Porque para el que no sepa, aquí es por pura fe, ¿eh? Y si alguien no quiere dar, no da. Y si alguien no viene, no da. Hoy, el lunes, después de haber hecho las finanzas junto con mi esposa, y voy el lunes, deposito como siempre ahí en la máquina y la máquina se queda con casi 9,000 pesos. Imagínense después del domingo, clamar. Y luego voy y reclamo y no me dan, o sea, no me atienden y me dicen, tiene que meter el reclamo. 90 días. Yo no sé quién de ustedes sepa, pero las fechas no se van a 90 días, las fechas uno tiene que pagar, ¿verdad? No les dices a los acreedores, oye, 90 días, ¿no? Ay, sí, no te preocupes. ¿Qué hacemos? Y te voy a decir lo que pasa con la persona que cree en Dios cuando estas cosas pasan. De inmediato empiezan las preguntas, los cuestionamientos. Tú no vas a cuestionar hasta que no se te acaben los recursos materiales, económicos, emocionales, familiares. Un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Pero cuando se acaban los recursos y tú estás orando y tú estás clamando, y no solamente no pasa lo que tú estás pidiendo, sino pasa lo contrario, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y después de esos por qué te voy a decir cuál pregunta es la que viene. ¿Ya sabes cuál es? ¿No? Por ahí va. Vamos a pensar que nos seamos muy bíblicos y agarremos los salmos y digamos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero cuando no hay respuesta y pasa el tiempo, ¿cuál creen que viene? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y empiezas, ahí es donde empiezas, ahí es donde te das cuenta que no es que creas que Dios existe. Eso lo cree todo, hasta los demonios. Sino que creas que a pesar de lo que está pasando, Él está ahí, está haciendo. Pero todavía para llevarte a un punto más, porque es un regalo de Dios lo que Dios nos está dando y lo que Dios nos está haciendo. Por eso te pido que lo anotes,
porque es un regalo de Dios lo que Él está dándonos en preparación para lo que Él nos va a dar. Y nos va a ayudar Pedro rápidamente. Ahora cuéntenme, porque viene lo más importante. Iba a decir, ya voy a acabar, pero viene lo más importante. Mateo 14, 28. Ustedes conocen ese momento donde Pedro camina sobre el agua. ¿Sí? Por cierto, Jesús los manda, viene la tormenta, están tratando ahí de que no se hunda la barca. Viene Jesús caminando sobre ellos y Pedro, todos se asustan. ¡Ay, un fantasma! Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Por qué? Porque es lo que les estoy diciendo en el diagrama. Acá no es tu imaginación. Vamos a suponer que Pedro se haya imaginado caminar sobre el agua alguna vez. Pero ¿cómo estaba el mar? O sea, no era una alberca, como le hace Chris Angel, ¿no? Hay una fuentecita. No, era el mar y estaba embravecido. ¿Por qué le pidió, mi querido Felipe, por qué le pidió Pedro a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya? ¿Qué le estaba pidiendo? No, ¿qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo, si eres tú, manda, le estaba pidiendo su palabra. O sea, caminar yo sobre el agua, me la estoy, pero de verdad así bañando, ¿no? Terriblemente. Pero a ver, Señor, si eres tú, necesito tu palabra. ¿Qué le había dicho Jesús a Pedro hace no mucho tiempo en el mismo mar? Vuelve a echar la red. Pero si ya estuve trabajando toda la noche, más en tu palabra. ¿Y qué pasó? Yo necesito esa pesca milagrosa, se la estoy pidiendo al Señor de una manera, ya que se lleva a todos los cajeros dragones que se quedan con el dinero. En tu palabra, ¡pum!, sucede lo inesperado, lo inimaginable. Pedro estaba como siendo muy osado, diciendo, igual y sí puedo caminar, pero no, Señor, manda tu palabra. Y si tú dices que yo camine, voy a caminar. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, porque, a ver, ¿dónde estamos? Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces Jesús le dijo, ven, Pedrito, venga, fíjate, así es sencillo. Pero su palabra sencilla es poder. Y entonces Pedro salta de la barca, miren, eso es impresionante, camina sobre el agua y fue hacia Jesús. 30, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Qué dice ahí? A ver otra vez, ¿qué dice ahí? Otra vez, la última vez, por favor. ¿Qué pasó? Ahora imagínate que eres Pedro, que te estás hundiendo. Me doy un paso atrás. Imagínate que eres Pedro, le crees a Dios, saltas de la barca, das el paso de fe. ¿Te da miedo? ¿En qué te metiste? No calculé el negocio, no supe qué hacer, no supe administré terriblemente mal. Nunca me alineé a la alimentación correcta y ahora tengo una enfermedad incurable. Pero recuerdas este texto y recuerdas las historias bíblicas y recuerdas que tienen finales felices. Y recuerdas que cuando Jesús dijo, Señor, sálvame, Jesús, de inmediato. Ahora imagínate que eres Pedro, que saltaste de la barca, que diste unos pininos por fe, pero te estás hundiendo y está Jesús ahí y tú le dices, Señor, sálvame. Y recuerdas de inmediato, y tú le estiras la mano y le dices, Señor, sálvame. Y Jesús queda así viéndote y no te ayuda. Y yo sé que me van a decir, pastor, eso no fue lo que sucedió. Aguanta. No te ayuda. O sea, ni siquiera es que él no estuviera, está ahí. Y te empiezas a hundir. Tú lo ves así
y lo ves como él está viéndote y te empiezas a hundir. ¿Qué piensas ahí? O sea, todo lo que has creído, todo lo que te enseñaron, y lo ves. Y entonces yo me imaginaba así hundiéndome, hasta en mi viaje hacia el fondo del mar. Pues ya lo único que voy pensando es, si él no me ayudó. Y entonces empiezo yo, bueno, lo bueno es que lo conocí, ahorita que me muera me voy a ir al cielo con él. Y de pronto lo pierdo. Y yo hago mi esfuerzo máximo por aguantar la respiración lo más que pueda, sabiendo que en mi último respiro voy a hacer lo que he visto en cantidad de películas de tiburón, que los atacan y que el submarino, ¿no? Y me voy cayendo. ¿Tú te acuerdas qué dice Isaías 43, versículo 2? Cuando pases por el agua, no te vas a ahogar. ¿Qué te has imaginado cuando tú lees ese versículo? Yo me hacía esta pregunta, ¿qué me he imaginado cuando he leído, cuando pase por el agua no te vas a ahogar? Yo lo que me he imaginado es que estoy así como en un contenedor y me va subiendo el agua y de pronto me llega como por aquí, ¿no? Pero nunca me he imaginado que me... Ahora estoy cayendo en el mar. Ya ni siquiera puedo sostener los pies. Y llego al fondo, digo, pues ya, voy a dar mi último... Y cuando lo doy, no me muero. ¿Qué? Y de repente volteo y Jesús está ahí a mí. Y me dice, no te dije que cuando pases por el agua, no te dije que es necesario que creas que yo estoy siendo a pesar de lo que sea. ¿Te das cuenta hacia dónde nos quiere llevar? A un punto extremo para que aprendas a tener fe de verdad. La fe que le agrada a Dios. ¿Sabes de dónde saco esto? Por si hay uno por ahí que diga, esta base bíblica, esto se los voy a dar. Yo les he hablado de dos promesas que Dios me ha dado. Deuteronomio 28:11. Te haré extremadamente próspero. Salmo 1. Y todo lo que hagas te va a salir bien. Pero en estos tiempos me acordé de otra promesa que Dios me dio. Hace un año en la cena de acción de gracias. Tengo mi separador, mi espejo. Isaías 41:10. Yo veo Deuteronomio 28:11. Te haré extremadamente próspero. Digo, esa. Yo veo Salmo 1. Todo lo que hagas te va a salir bien. Digo, esa. Y esta la puse ahí. Dije, qué bonito está el separador. Pero ¿qué creen? En estas semanas, olvídate de Deuteronomio 28, olvídate de Salmo 1, la que he estado viniendo a sustentarme es, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Pero no está sucediendo lo que me dijiste que iba a suceder. Primero necesito que tú tengas la fe que agrada al Padre. No que creas que existo. No que creas como los demonios, sino que vivas que aunque las cosas se pueden ir a un extremo tal en que tú estés en el fondo del mar, aún
Si tú estás en el fondo del mar, yo dije que no te ibas a ahogar, porque yo estoy contigo. ¿Crees que Dios está contigo cuando las cosas te van bien? La gente cree que Dios está con ellos cuando hay un servicio maravilloso, lleno de una alabanza increíble, con luces, con ánimo. Pero la fe que agrada a Dios no se produce en esos momentos. La fe que agrada a Dios es como el aceite que sale del grano, de la semilla de la aceituna, triturando. Cuando ya no puedes, cuando no tienes nada, cuando todo ya es total y absolutamente en contra, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, pero Él no te va a ayudar como tú te imaginas. Jesús, de inmediato, ¿por qué no? Porque yo te quiero dar algo más de lo que decía Pedro. ¿Están listos para eso? Tanto que tú le digas y no lo haga, pero Él está contigo. Y las cosas que van a suceder no tienen precedentes. Ahí está, pastor, entonces, ¿cómo te sacas esa de la manga? No, porque eso sucedió. La otra parte de Isaías 43 dice, cuando pases por él, fuego. Y hubo tres a los que Dios no los ayudó inmediatamente, sino que dejó que los echaran al fuego. Nada más le estoy cambiando el elemento. Y en el fuego, ¿qué les pasó? No se quemaron. ¿Y qué dijeron esos? Mira, Nabucodonosor, en la vida nos vamos a arrodillar ante solamente ante nuestro Dios. Y Él nos va a salvar. Pero hacia allá es la fe que Dios quiere producir en ti. Pero, aunque no me salve, aunque no nos salve, nosotros solamente lo vamos a servir, adorar y alabar a Él. Esta es la promesa base de todas las promesas de Dios a tu vida. Que Dios está siendo contigo, pase lo que pase. Vivir por fe puede ser lo más fácil si no tenemos prejuicios, límites. Decirle a Dios cómo tenemos que ser bendecidos. No, tiene que romper todas las estructuras para que podamos nosotros recibir todo lo que Él nos quiere dar. Hay tantas fortalezas de maldad, tanta religiosidad, tantos límites, que lo mejor es que tú le digas, Dios, haz lo que tengas que hacer en mí, pero rompe con todo eso. Ahí pondría bien ¿no? Díganlo con confianza, díganlo con fe. Isaías, Isaías 41:10 es una de las promesas que más están por todos lados. Yo estoy contigo. Y esa es la fe que Dios quiere producir en nosotros. Quiero terminar para que vean que la ley de la atracción nunca va a pedir una transformación en ti. Porque lo importante es que tú seas feliz, que tú estés bien. Tal vez una de las más grandes diferencias entre la ley de la atracción y la fe en la palabra de Dios es que para que tú recibas las promesas, tienes que ser triturado, tienes que ser molido para que vuelvas a ser hecho. Tienes que ser una vasija lo suficientemente grande para recibir todo lo que Él tiene para ti. Por eso Salmo 66, y con eso termino,
Dice, nos has puesto a prueba. ¿Quién? Este lunes que pasó esto del cajero, decía, yo me quedé así parado en la sucursal del banco, me agarré así la cabeza y dije, ¿yo para dónde volteo? ¿A quién le echo la culpa? Y para el único lado que volteé fue para arriba y le dije, eres tú, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hace Dios? Me prueba, me prueba. Nos has puesto a prueba. No solo te prueba, te purifica como el metal más precioso. ¿Cómo se purifica el metal precioso? Por fuego. Luego, ¿qué hace? Nos apresaste en tu red. Pero si ahí dice que tú de inmediato ayudaste a Pedro. Sí, 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 sí. Pero el proceso requiere que él te ponga trampas. Que te ponga trampas. Trampas, Dios. O sea, ¿te lo esperas del chamuco de Dios? Pero esas trampas traen dedicatoria para ti, para que puedas enfrentar tus peores miedos. Y cuando te veas, te sepas totalmente desesperanzado, puedas ver cómo Él hace lo que jamás has imaginado. Él va a hacer. Has enviado la caballería a pisotear nuestros cuerpos quebrantados. O sea, eso está peor que llover sobre mojado. Ya estás tirado, estás molido. Y todavía vienen y pasan encima de ti. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Dios es el único que sabe hasta dónde está nuestro orgullo. Esa humillación es necesaria para que se desaparezca todo el orgullo. Cuando yo te digo, ¿te imaginas cuántas casas Dios quiere? Eso es orgullo. Es una de las múltiples formas del orgullo. No, pastor, yo no creo eso. Yo opino que deben ser cosas pequeñas, sencillas, porque Dios está en la pobreza. Dios está en la escasez. Unas chanclas para toda mi vida. Que no se acaben, pero una chancla. ¿Para qué trabajar para más, verdad? Así estamos bien, ¿no? ¿No? Hay multiformes formas de orgullo. Tiene que desaparecer todo. Y luego dice, fíjate, ya pasó el fuego y ahora dice, y por inundación, por incendio y por inundación. Pero, ¿quieres la abundancia de Dios? Ahí está el trato. Te lo anuncio. Esto es por donde Dios nos está pasando. Te voy a decir otra cosa. ¿Por qué lo está haciendo conmigo? Porque yo soy el primero que tiene que vivir y creer esto, para que tú lo veas. Una ley bíblica sobre el liderazgo es la ley del tope. Una familia jamás va a crecer más allá de lo que es su cabeza, igual que una empresa, un negocio. Nunca va a crecer más allá de lo que la cabeza decida. Si la cabeza no cree, los demás van a tener ese tope. Por eso Dios quiere hacerlo conmigo, pero lo quiere hacer con cada varón. Por eso las mujeres tienen que pedirle, Señor, que esta palabra la crea mi marido, para que, y entonces viene Isaías 54, extiende el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué quiere decir eso, Felipe? Que le creas a Él. ¿Tú crees que estás bien con eso? Él quiere más para ti. Ensancha. Tú,
todos los varones, porque vamos a necesitarlo para cumplir con el propósito que Dios tiene para su iglesia en los últimos tiempos. Lee Joel 2, es de los últimos tiempos. Y si ahorita te alcanza, espérate 10 minutos, ya no te va a alcanzar. Por eso Él nos está preparando para que tengamos todo lo que vamos a necesitar. No para que nos encerremos en casa, sino para que alumbremos en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Pero al final nos sacaste a abundancia. Ahí está el final feliz. Les tengo una noticia. Hay un final feliz para ti. Y ese final feliz no va a marcar sino el inicio de la nueva vida que Dios tiene para todos. ¿Le creemos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo les pido que levantemos nuestras manos con todo nuestro corazón.